En esta ocasión vamos a ver levas, mecanismos de levas. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo para reponer otra clase porque nos faltaría ver engranajes también. Pero la próxima semana tenemos un congreso en ingeniería, entonces muy seguramente ustedes tengan que asistir y nosotros tengamos que asistir. Entonces, eh, tocaría mirar, ¿no? A ver si podemos reponer una clase adicional. ¿Listo? Bueno, eso les comento. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a, en esta clase a hablar de los mecanismos de levas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es una leva? Bueno, en esta figurita les muestro un mecanismo típico de apertura de válvulas en los motores de combustión interna. En esos motores, este elemento que es una válvula tiene que estar, en algunas ocasiones, estar en una posición donde la válvula está cerrada y en otras y en algunas ocasiones tiene que estar abierta, ¿cierto? El elemento que controla la apertura o el cierre de esta válvula es una leva. Esta es una leva y el elemento que está en contacto con la leva es un seguidor, ¿no? Los mecanismos de leva son mecanismos muy populares porque se pueden generar movimientos muy complejos en un tamaño compacto, ¿no? El movimiento del seguidor, que en este caso es este elemento, es, está dado por la forma de la leva, ¿no? Se pueden generar movimientos periódicos, normalmente, y de alta complejidad, donde se sincroniza desplazamiento y tiempo. Eh, Esas serían algunas de las ventajas de los mecanismos de levas. Son mecanismos muy usados en la industria, en vehículos, en equipo de oficina, en electrodomésticos. Por ejemplo, en los motores, como les decía, en la industria, por ejemplo, para accionar o mover diferentes tipos de mecanismos. En los equipos de oficina, por ejemplo, en las impresoras hay levas con las que se hace apertura de algunos elementos, de algunas, por ejemplo, rodillos o movimiento de algunas piezas, ¿no? Eh, Otra cosa que es importante decirlo de los mecanismos de levas, pues por ejemplo, es que este movimiento, en este caso de la apertura de la válvula, pues uno lo podría hacer, por ejemplo, con un actuador lineal, ¿cierto? Con un actuador eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, estos mecanismos son más robustos y son más resistentes, por ejemplo, a condiciones de trabajo pesadas, como ambientes húmedos, altas temperaturas, ¿cierto? Entre otras cosas, por ejemplo, que donde un actuador eléctrico no sería recomendable, por ejemplo. ¿Listo? Comparado con mecanismos como los de barras articuladas, pues estos mecanismos son más versátiles, ¿cierto? Pero más costosos, porque las levas normalmente son fabricadas con aceros especiales que tienen que ser endurecidos para pues, soportar el desgaste y además que normalmente como la forma de la leva es una forma específica y especial, pues estos elementos no se fabrican en serie, ¿no? Sino que se fabrican de una forma personalizada, lo que significa que se tienen que maquinar con CNC probablemente, y eso es costoso, hace que estos mecanismos sean costosos, ¿no? Sin embargo, pues en muchos casos son una excelente solución para problemas de movimiento. ¿Listo? Bueno. Bueno, hay diferentes tipos de levas. La más sencilla es la leva de disco, ¿cierto? La que se muestra aquí. Eh, el movimiento, en este caso del seguidor,
se debe a que esta distancia, desde el eje de rotación hasta el punto de contacto con el seguidor, pues va cambiando, ¿no? Al estar cambiando, cambia el movimiento de este seguidor. Digamos que son las levas más comunes y más simples. Y en este caso el seguidor oscila con un movimiento radial, ¿cierto? O sea, un movimiento de rotación de oscilación. Aquí les presento otro tipo de mecanismo, de leva, perdón. Es una leva cilíndrica. Este tipo de levas básicamente es un cilindro al que se le ha tallado una ranura. Esa ranura tiene una curvatura y sobre esa ranura pues va solidario un seguidor que sigue esa ranura, que sigue el movimiento de esa ranura y se desplaza, se traslada a lo largo del eje de rotación de la leva, ¿no? Es decir, que en este caso el seguidor se mueve en una dirección paralela al eje de rotación de la leva. Acá tenemos una leva de placa o leva lineal. En este caso, sobre una placa se ha tallado una ranura y la traslación de esa leva genera una traslación en el seguidor en un sentido perpendicular al movimiento de la leva, ¿no? Esa es, digamos, la idea de este tipo de... También hay diferentes tipos de seguidores. Aquí les presento algunos. Por ejemplo, en este caso tenemos un seguidor de cuchilla que está en traslación, o sea, mientras la leva está rotando, este seguidor se va trasladando. Acá tenemos un seguidor de cara plana, que también estaría en traslación. Acá tenemos un seguidor de rodillo, que está oscilando, está rotando, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, un seguidor de rodillo en traslación. Y acá tenemos un seguidor de cara esférica en rotación. Hay otros tipos de seguidores, dependiendo de algunas digamos, condiciones especiales, pero estos son los más comunes. Bueno, entonces, antes de mostrarles, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una leva de barril, ¿cierto? O una leva cilíndrica. Miren ahí, pues está funcionando, ¿no? Y provocando el movimiento de este seguidor. Bueno. Aquí les presento por un ejemplo de un mecanismo de levas, que en este caso se lo han diseñado para mover esos balicitos, ¿no? Bueno, y por acá, miren, por acá podemos mirar otros, bueno, más o menos son casi los mismos tipos de levas que les mostré, una leva de placa, aquí una leva de placa pero con una ranura, ¿cierto? Una leva de disco, una leva cilíndrica, ¿no? Y aquí tenemos varios tipos de seguidores, por ejemplo, un seguidor de rodillo, un seguidor de cuchilla, un seguidor de cara plana, un seguidor rotacional, ¿no? Entonces, surge una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo es que
cómo es que la leva es capaz de impartirle un movimiento específico al seguidor. Para poder entender eso, tenemos que entender lo que se llama un diagrama de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, miren, aquí les presento un diagrama de desplazamiento que simplemente es una función matemática del desplazamiento que tiene el seguidor versus tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se convierte eso en el perfil de una leva? Bueno, aquí lo vamos a mostrar, lo vamos a ver en el video, ¿no? De una forma muy sencilla. Cómo ese diagrama de desplazamiento se puede convertir en la forma de una leva, ¿no? Y cómo esa forma de la leva va a permitir, pues, controlar la posición de un seguidor, ¿no? En este caso es un seguidor de traslación, un seguidor de rodillo, y miren que al mover el movimiento de la leva, que al mover la leva sobre el eje horizontal, pues se genera un desplazamiento, ¿no? ¿Listo? Es decir que el diagrama de desplazamiento es una herramienta clave para poder definir el perfil de una leva. Obviamente, pues en una leva que sea, por ejemplo, cilíndrica o de disco, el diagrama de desplazamiento va a tener, digamos, que ser trasladado de otra forma, ¿no? Para convertirse en un perfil de leva. Aquí les presento un diagrama típico de desplazamiento versus tiempo. Espérenme un segundito, por favor. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Bueno. ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, profe. Bueno, en este caso les presento un diagrama de desplazamiento versus ángulo, ¿no? A diferencia del que mirábamos nosotros en el video, en este tenemos desplazamiento versus ángulo. Entonces, ¿cómo se relaciona el ángulo de rotación de una leva con el desplazamiento? Entonces vamos a mirar cómo, ¿no? Bueno, supongamos que aquí tenemos una leva. Esta es nuestra leva y este es el eje de rotación, ¿cierto? Entonces, esta leva un momento, por favor. Esta leva está girando un ángulo A en el tiempo, ¿cierto? Digamos que se está moviendo a una velocidad angular omega. Entonces, si esta velocidad omega es constante, ¿cuál sería la relación entre omega y A? Pues nosotros diríamos, mire, si la velocidad es constante, omega sería igual al ángulo que rota esta leva por unidad de tiempo. Y si despejamos de aquí tiempo, tendríamos que tiempo sería igual al ángulo sobre omega. Lo que estamos diciendo aquí es que para una leva que está rotando con velocidad constante, el ángulo es proporcional al tiempo. Por esa razón, por ejemplo, en este diagrama no estoy dando el desplazamiento como función del tiempo, sino como función del ángulo, porque son proporcionales, ¿no? Bueno, entonces, esos diagramas de desplazamiento pueden tener una forma muy variada, depende del proceso que se esté controlando, ¿sí? En este caso, simplemente les estoy dando un ejemplo y podemos identificar aquí algunas
algunos aspectos importantes. Por ejemplo, miren que aquí el desplazamiento, digamos, cuando el ángulo vale 0, es inicialmente 0, ¿cierto? Aquí, cuando la leva ha rotado un ángulo A1, pues se ha recorrido un espacio L, ¿cierto? En este caso, esa sería la amplitud del desplazamiento. Y aquí, y para llegar de aquí a aquí, pues ha habido una subida o lo que se llama un accionamiento. Entre A1 y A2, el desplazamiento no cambia, eso es lo que se llama un reposo, ¿cierto? Entre este punto y este punto hay un reposo o un descanso, y entre A2 y A3, pues el desplazamiento disminuye hasta llegar a ser 0, y esto es lo que se llama un retorno o una bajada, ¿cierto? Y aquí finalmente hay un reposo. Miren que aquí se completa el ángulo de 2pi y se repite otra vez el ciclo, ¿no? Accionamiento, reposo, retorno, reposo, etcétera, ¿cierto? Esas seríamos, digamos, son las características básicas que podríamos encontrar en un diagrama de desplazamiento. Ahora, bueno, aquí les presento un diagrama un poco más complejo. En este caso, por ejemplo, cuando la leva ha rotado beta 1, el seguidor se ha desplazado desde 0 hasta 2 pulgadas, por ejemplo. Aquí, en este intervalo, ¿cierto? Desde 110.5 grados a 138.1, pues hay un reposo. Aquí habría una bajada, un reposo y una bajada, ¿no? Noten que aquí en este diagrama, por ejemplo, hay dos ejes verticales, perdón, dos ejes horizontales. Aquí estamos dando el eje horizontal en términos de ángulo, y acá lo estamos dando en tiempo, ¿no? Recordemos que hay una proporcionalidad entre los dos, o sea que se puede hacer de las dos formas, ¿no? Bueno, otra cosa que sería importante notar es la siguiente. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan cómo llegamos desde este punto a este punto, pues habría varias formas de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, la forma más directa de hacerlo sería con una línea recta. O, ¿sí? O si nos piden bajar, pues con una línea recta. Sería la forma más directa. Sin embargo, ¿eso qué implicaría desde el punto de vista del mecanismo y del motor, por ejemplo, de la máquina? Eso implicaría que, por ejemplo, si estoy aquí en el reposo y tengo que llegar a, digamos, moverme hasta cierto punto, aquí hasta cierto punto, por ejemplo, implicaría que tengo que arrancar con una aceleración bastante grande para poder alcanzar este punto en este intervalo de tiempo. Y también implicaría que una vez que yo alcance esta aceleración aquí, cuando vaya a llegar a este punto tendría que desacelerar, frenar completamente el mecanismo para que llegue aquí y repose, ¿no? Repose. Eso significaría pues que el mecanismo tendría que acelerarse y desacelerarse de una forma muy brusca. Eso quiere decir que la función que define este desplazamiento pues no es cualquier función. ¿Qué características debería tener? Que aquí, por ejemplo, cuando arranca suave, se va acelerando, adquiere una velocidad, se va desacelerando hasta que llegue aquí al reposo. Es una función que no es cualquiera, ¿cierto? Tiene que tener unas características importantes. Entonces, esas funciones ya se han determinado y se aconsejan, se sugieren para el diseño de levas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una función parabólica, ¿cierto? Una función cúbica, función sinusoidal y función cicloidal. Son las más usadas, pero no son las únicas para el diseño de levas. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, la función parabólica, miren pues que aquí está dada en función del ángulo, ¿cierto?
F, desplazamiento en función del ángulo, L es la amplitud del movimiento, A es el ángulo y A1 es el ángulo de todo el intervalo. Por ejemplo, en este caso, A1 sería este valor, ¿no? O sea, si la función está definida desde este punto a este punto, A1 sería el ángulo de llegada. ¿Sí? Noten además que como es una función parabólica, esta función está partida. ¿Esto qué significa? Que desde aquí hasta la mitad está definida por una función y desde aquí hasta aquí está definida por otra función, que es lo que aparece aquí, ¿no? En la mitad del intervalo está dada por una función y la otra mitad del intervalo está dada por otra función. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, con la cúbica pasa algo similar, es decir, que la cúbica también es una función que está partida, ¿no? Está definida para la mitad con esta función y la otra mitad con esta función. Lo que no pasa con la sinusoidal, porque la sinusoidal, como es una función más compleja, con una sola función puedo simular todo el intervalo. Igual que la cicloidal, ¿no? Con una sola función se puede simular todo el intervalo. Entonces, la pregunta que se harán ustedes es, ¿en qué casos usar una u otra? Normalmente, digamos, estas funciones funcionan bien para la mayoría de casos, pero en unos, digamos, cuando las levas están operando a bajas velocidades, no hay un problema, no hay problema de cuál se escoja, pero a altas velocidades sí es importante escoger una de estas con unos métodos un poco más sofisticados que nosotros no vamos a mirar aquí. Es decir, para calcular la velocidad del seguidor y la fuerza que se transmite, pues nosotros tenemos que derivar estas funciones. La primera derivada, por ejemplo, haría parte de la velocidad de la leva y del seguidor. La segunda derivada sería la aceleración. La tercera derivada sería lo que se llama el jalón. Entonces, en esos casos, cuando tenemos levas operando a altas velocidades, pues hay que considerar todas esas características y con base en eso definir la función, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ese tipo de cosas no lo vamos a hacer, simplemente para efectos de los ejercicios yo les voy a dar la función que ustedes deban escoger, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. ¿Ya llegaron más? Bueno, sí, ya están conectados más. Listo. Bueno, entonces, aquí les presento un diagrama de desplazamiento. Miren, por ejemplo. Profe, no me quedó claro cuando seleccionamos que sea sinusoidal o que sea cúbica o así. Daniel, digamos, miren, en este caso, por ejemplo, si yo estuviera moviendo aquí un rodillito, ¿cierto? Un seguidor, perdón. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, digamos, yo aquí tengo una función de desplazamiento, que la voy a llamar f de a, por ejemplo. F de a, ¿cierto? O sea, este desplazamiento que sufre el seguidor depende del ángulo de la leva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos pidieran la velocidad del seguidor, pues tendríamos que decir, perdón, aquí no es de A, sino digamos que aquí hay un punto P, el seguidor, la velocidad de P sería igual a la derivada de f de A con respecto al tiempo, ¿cierto? Esa sería la velocidad. Y eso sería igual a ¿qué? A la derivada, si aplicamos la regla de la cadena de f de A,
con respecto a por la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Qué es derivada de A con respecto al tiempo? Esta es la velocidad angular de la leva, o sea que esto sería la velocidad de P, sería igual a la derivada de F de A, o más bien, pues de una vez, como lo llaman en los libros, esto es lo que se llama F' de A, y esto sería omega, ¿cierto? La velocidad angular. Si nos pidieran, por ejemplo, ya no la velocidad, sino la aceleración, entonces tendríamos que derivar esto. ¿Cierto? Derivar F' de A por omega. Aquí nos tocaría aplicar la regla de la cadena, por ejemplo. Entonces sería derivada con respecto al tiempo de F' de A por omega, la derivada del primero por la derivada por el segundo, perdón, más el segundo, F' de A, por la derivada del segundo, que sería en este caso, la derivada con respecto al tiempo de omega, que nosotros sabemos que esto le llamábamos, cuando hicimos el análisis de aceleración, alfa, ¿no? Bueno, en pocas palabras, aquí nomás en este ejemplo sencillito que hice, para calcular la aceleración de este seguidor, necesité calcular estas derivadas, ¿cierto? Miren que aquí aparece la derivada de la función de desplazamiento que estamos usando. Aquí aparece también la derivada. Y entonces, ustedes saben que la aceleración es proporcional a la fuerza, porque de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Entonces, cuando tengo un mecanismo de levas operando a altas velocidades, las aceleraciones y las velocidades son importantes. En esos casos, nos toca hacer una consideración más especial de estas derivadas para poder definir qué función nos funciona mejor. ¿Sí? En esos casos. Toca considerar más específicamente esas derivadas y también esas, porque aquí va a aparecer una segunda derivada, ¿cierto? Para poder definir qué función es la más apropiada. ¿Sí? Como les dije, pues nosotros en el curso se sale del alcance del curso, esa parte, pero es bueno que ustedes la conozcan para que si en algún momento les toca escoger un mecanismo de levas, pues tengan que saber que eso, hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Listo, Daniel? Sí, profe, listo. Ya me quedó un poco más claro. Más claro, listo. Bueno. Entonces les decía que, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de desplazamiento como ejemplo, ¿no? Entonces miren que, por ejemplo, entre 0 y 90 grados hay un accionamiento o una subida. De 90 a 180 hay un reposo. De 180 a 270 hay un descenso. Y de 270 a 360 hay un reposo, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo definir este diagrama de desplazamiento? ¿Cómo definimos eso? Entonces, ahí pues respondiendo un poco también la pregunta de Daniel, miren que por ejemplo aquí nosotros podríamos usar cualquier función, podríamos usar una parabólica, una cúbica, una senoidal o una cicloidal para hacer este ascenso. Igual aquí también podríamos definir cualquier función para bajar, ¿cierto? ¿Qué tendrían en común esas funciones? Que arrancan del mismo punto y llegan al mismo punto, pero no son iguales, ¿no? No son exactamente iguales.
Bueno, eso sería lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo es cómo se haría, ¿no? ¿Cómo se haría? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, que lo vamos a hacer enteramente desde el principio. Entonces, voy a cuadrarlo aquí. Bueno. Bueno, esto está muy grande. Bueno, listo. Entonces aquí tengo este diagrama de desplazamiento. Entonces la amplitud, por ejemplo, ¿cuánto vale? 10 unidades, ¿no? 10 milímetros. Entonces aquí definimos la amplitud en milímetros, ¿cierto? Vamos a definir también el ángulo de rotación. Por ejemplo, en este caso, 10 milímetros, ¿cierto? Vamos a definir por acá el ángulo de rotación, o sea, A. A en grados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo cada 15 grados. Hasta completar 360. Cada 15 grados, ¿listo? Bueno, como Excel normalmente no opera con grados, sino con radianes, entonces voy a cambiar ese ángulo a radianes. Entonces, ¿cómo hago para convertir grados a radianes? Pues sería igual a ¿qué? Al ángulo en grados dividido 180 dividido 180 multiplicado por pi, ¿no? Si esto está bien, ¿cuántos serían 360 en radianes? 2pi, o sea, 2pi, ¿no? 6.28, ¿cierto? O sea que ahí estamos bien, ¿sí o no? ¿Listo? Pi sería 3.14, miren que aquí sería 180, ¿no? Está bien. ¿Listo? Bueno. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es definir la amplitud y los ángulos. La pregunta ahora es cómo vamos a definir las funciones. ¿Listo? Entonces, podríamos usar cualquiera de estas funciones. Para este primer ejemplo, podríamos usar cualquiera de estas funciones y nos serviría igualmente, ¿cierto? De hecho, aquí, pues, para este primer intervalo, es decir, desde aquí a aquí, yo voy a usar, para ejemplificar, una función cuadrática, ¿cierto? O sea, vamos a usar esta función de aquí. Entonces, la pregunta es, en esa función que está dada por esta... no se quiere mover. En esa función que está dada por esta fórmula, ¿quién es A1?
Entonces miren que aquí hay un ascenso A1, es el ángulo de llegada, como yo les había dicho, que sería 90, ¿cierto? O en radianes eso sería pi medios, ¿no? Listo, entonces ya podríamos aquí tabular esa función. F de A la pondríamos aquí, ¿cierto? Sería igual a ¿qué? 2 veces L, o sea, 2 por L. ¿Quién es L? L es esto. Pero miren que el L no va a cambiar, es un valor constante, es un valor fijo. Le ponemos aquí en el Excel una referencia fija, por eso le ponemos el signo de pesos, por A, que sería el ángulo, que es este, ¿cierto? Es variable, sobre A1. ¿Quién es A1? El ángulo de llegada. O sea, pi medios, ¿no? Que sería 90 grados que en radianes sería 1.571, ¿no? Este ángulo de llegada, que es pi medios, no cambia. ¿Listo? Y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Aquí está. Ahora, noten que, como yo les decía, esta función, la función cuadrática, es una función que está partida, ¿no? Es decir, que hasta la mitad del intervalo tenemos que definirla con esta, y la otra mitad tenemos que definirla con esta. Es decir, que si estamos hablando de un ángulo, de un rango de 0 a pi medios o de 0 a 90 grados, quiere decir que esta función solo funcionaría hasta 45 grados. Y esta de acá funcionaría de 45 a 90 grados. En pocas palabras, esta solo funcionaría hasta aquí, hasta la mitad. ¿Ok? Bueno, y para la otra mitad tenemos que definir pues esta función que está acá, ¿no? Que está dada por esta relación, ¿no? ¿Listo? O sea que aquí tendríamos que es igual a ¿qué? A L, la amplitud, por 1 menos 2 por A menos A1, A es el ángulo. ¿Quién es A1? Ángulo de llegada, es una referencia fija. Esto al cuadrado sobre A1, referencia fija, al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y esta debería funcionar para el otro intervalo. Listo. Ahí definimos la primera función. Ahí definimos la primera función. Podemos verificarlo. Por ejemplo, podemos insertar aquí una gráfica. Aquí quitamos esto. Vamos a definir una gráfica de donde X es el ángulo, ¿cierto? Y donde Y es la función. Ahí la tenemos, ¿no? Miren. Empieza en 0, hasta aquí es una función y de aquí para acá es otra función. Llega a 90, ¿no? 90 grados. Que era lo que estábamos buscando precisamente, ¿no? Una función que hiciera eso, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, antes de continuar, les voy a dar una copia de este archivo. Se lo voy a enviar al grupo para que ustedes también lo puedan abrir allá, pues y trabajarlo, ¿no?
Esto ahí se los envié para que ustedes también lo puedan abrir allá. ¿Listo? Bueno, ¿ya lo tienen ahí? Miren que estamos trabajando en la hoja 2, ¿no? Porque en la hoja 1, pues ya está el ejercicio y ya está completo. Entonces, pues no tiene sentido ya mirarlo aquí ya completo, sino más bien es construirlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿qué le faltaría? ¿O qué sigue? El descanso, profe, o El sea, la reposo, ¿no? parte plana. El reposo, sí, señor. Faltaría hacer el reposo, pero el reposo es la parte más fácil, ¿no? Porque simplemente, miren que aquí hay un reposo desde 90 hasta 180, o sea que desde aquí hasta aquí, ¿cuánto va a valer la función? 10, ¿no? O sea, no va a cambiar la amplitud. Es decir, que aquí podemos decirle que esto va a ser igual a que a la amplitud, referencia fija, hasta 180. No va a cambiar, ¿cierto? No va a cambiar. Listo. Ya estamos en este punto. Ya llegamos aquí. Vamos a empezar aquí con un retorno o con una bajada, como quieran llamarlo. Y aquí, pues, vamos a tener que usar una función. Entonces, para ejemplificar, pues, y para no usar la misma que ya usamos, vamos a usar esta sinusoidal. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Qué les parece? Si usamos esta o esta. Bueno, vamos a usar la sinusoidal, ¿no? Vamos a usar la sinusoidal. Pero antes de usarla tenemos que hacerle unos ajustes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que aquí la función como está definida ¿para qué? En primer lugar, para empezar desde el origen. En este punto nosotros ya no estamos empezando en el origen, ¿sí o no? Por una parte. O sea que ahí tenemos que hacerle ahí alguna modificación a esa función para poderla cuadrar. Y lo otro es que ella está programada para accionamiento. Es decir, para subir. Ella está programada para subir. Aquí tenemos nosotros un caso donde la función tenemos que hacerla es bajar. Entonces, ¿qué modificaciones le hacemos para que no suba, para que empiece desde aquí y para que no suba? ¿Alguna idea matemáticamente? ¿Cómo manipulamos esa función? ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer o es imposible hacer lo que estamos pidiendo? Bueno, identifiquemos primero de dónde arranca. Arranca en 180 y termina en 270, ¿cierto? O sea que, en este caso, A va a estar entre pi y 3 pi medios, para el caso que nos compete, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces, como no va a crecer, tiene que ser negativa, ¿cierto?
por una parte. Como no va a, digamos, a subir, sino es a bajar, tiene que ser negativo, por una parte. Por otra parte, no está empezando en el origen, está empezando aquí, en L. Entonces, aquí ya podemos ir haciéndole una modificación, va a empezar en L menos L medios, ¿cierto? Por 1 menos coseno, pi. ¿Al ángulo tengo que hacerle algo o no? ¿Qué opinan? Claro, porque ya no está arrancando en el origen, sino que está arrancando aquí en pi. Entonces, ¿qué tengo que hacerle al ángulo? Pues quitarle pi, ¿sí o no? O quitarle el ángulo de partida, pues, si no. Y a este A1, ¿qué tengo que hacerle? Pues también, A1 sería 3 pi medio, ¿cierto? Pero tengo que quitarle el ángulo de partida. Listo, ahí la tenemos lista la función ya la hemos modificado, le hemos incorporado lo que acabamos de decir, es una función de retorno en primer lugar, y no está empezando en el origen, ¿no? No está empezando en el origen, entonces ya le hicimos esas modificaciones ahí. Bueno, por acá está. Bueno, la vamos aquí a ingresar. Entonces vamos a empezar aquí, ¿cierto? Sería igual a L, que es que L es esto. L menos pesos B1, o sea, también L, medios, multiplicado por 1 menos coseno de pi, multiplicado por A, que sería el ángulo este, menos el ángulo de arranque, que sería este mismo, ¿cierto? Pero este sí sería fijo. Listo. Ahí sí pueden ver el diagrama. Sí, profe, ahí se puede. Bueno, listo. Entonces, les decía que generar el perfil de la leva consiste, primero que todo, en trasladar esos desplazamientos que sufre el seguidor de este diagrama a una línea vertical que definiría el movimiento del seguidor, ¿no? En este caso, se ha dibujado aquí el seguidor. En este punto estaría en su posición de reposo, es decir, arrancando desde cero, ¿no? ¿Cierto? Noten que, por ejemplo, cuando el seguidor ha girado, cuando la leva ha girado un ángulo A1, pues el seguidor ha subido, en este caso, un poquito, ¿no? Estaría aquí. Cuando la leva ha girado un ángulo A2, el seguidor estaría en esta posición. ¿Cierto? Bueno, entonces hasta ahí hemos trasladado estos desplazamientos aquí al movimiento del seguidor. ¿Cómo trasladamos estos movimientos del seguidor al perfil de la leva? Para eso, primero que todo, hay que definir un círculo con un radio primitivo, ¿cierto? Y un rodillito con un radio dado, ¿no? Bueno, entonces, ese círculo de radio primitivo que normalmente yo se los voy a dar, ¿cierto? Pero también ustedes lo podrían determinar con un método que
les voy a presentar en un video. Ese círculo debería ser tangente a esta línea que define el origen o la posición de reposo desde donde parte, desde donde inicia el diagrama de desplazamiento, ¿cierto? Y debería también coincidir con la vertical que define el movimiento del seguidor. Entonces, por ejemplo, para encontrar la primera posición, este primer punto, lo que nosotros deberíamos hacer es, haciendo centro aquí, trasladar esta distancia acá. ¿A qué ángulo? A un ángulo A1 que correspondería a la rotación A1 de un ángulo A1 en la leva. Asimismo, trasladaríamos este ángulo A2, ¿cierto? Con respecto a esta línea, debería haber una línea a un ángulo A2 y esta distancia la trasladaríamos haciendo centro aquí hasta la intersección con esa línea. Entonces, ese procedimiento pues es más fácil mostrarlo con un ejemplo que lo vamos a desarrollar en este momento. Pero cuando terminemos completamente de hacer esa traslación sobre cada uno de estos ángulos, ¿cierto? Pues terminaríamos con el rodillo en cada posición y el perfil de la leva sería una curva que es tangente a todos los rodillos. Así es como se haría el diseño de una leva con un método gráfico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a hacer el ejemplo para pues que nos quede más claro, ¿no? Bueno, entonces, pues yo lo voy a hacer en AutoCAD. Si tienen ustedes, si tienen ustedes eh, otro programa, pues no habría ningún problema, ¿no? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, yo voy a copiar esta imagen. Bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Necesitamos exportar estos puntos. Una es tabularlos. Otra es exportar la imagen. Yo voy a hacerla más fácil, pues para no demorarnos tanto, voy a exportar esta imagen. Listo. Bueno, y tengo mi diagrama. Listo, entonces aquí en AutoCAD tengo que insertarlo. Creo que es este, sí, ¿no? Ujú. El origen lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner acá, por ejemplo. Listo. Bueno, ahí he pegado esa imagen del diagrama. En este caso, noten que antes de usar este diagrama, pues esta imagen la tengo que escalar, ¿cierto? Porque no está a escala. Es decir, por ejemplo, si yo mido, si nosotros medimos
esta línea, pues nos va a medir 10 unidades, ¿cierto? 4.397.6. No va a medir 10 unidades, entonces tengo que escalarla, ¿cierto? Tengo que escalar este diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo puedo escalar con esto. Con respecto a algún punto, en este caso voy a tomar este punto. Voy a tomar este punto. Y aquí le puedo dar un factor de escala o una referencia. Voy a utilizar una referencia. Voy a decir que de aquí a aquí tiene que haber, ¿cuánto? 10 unidades, ¿no? Y ahí me quedó el diagrama escalado, ¿no? Pueden verificar que mide 10 unidades, ¿no? Listo. Bueno. Entonces ya tengo el diagrama escalado. Voy a empezar aquí. Entonces, tengo que definir el círculo base, ¿cierto? El círculo base, que es a partir de donde empiezo a dibujar. Entonces, la sugerencia que les doy es que el círculo base sea por lo menos la amplitud máxima del diagrama, en este caso. El radio del círculo base debería ser por lo menos 10, ¿no? ¿Listo? Bueno. Ahí está el círculo primitivo o círculo generatriz, como lo quieran llamar. Bueno. Y vamos a empezar a trasladar estos puntos, ¿no? Esos puntos, ¿cada cuánto estaban separados? En ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí están ahí, muchachos? ¿Recuerdan cuando hicimos este diagrama? ¿Cada cuánto hicimos cada cuántos incrementos de ángulos hacíamos cada puntico? Cada 15, ¿no? Bueno, entonces voy aquí a hacer unas líneas radiales cada 15 grados. El eje sería este punto, ¿no? Bueno, aquí, matriz polar, bueno, es esto. Aquí me está pidiendo punto base o eje de rotación. Punto base sería este punto. ¿Por qué no me funciona? Ya lo tomó. Punto base. Ahora sí, aquí tengo que darle ángulo entre elementos. Entonces le voy a dar U. El ángulo entre elementos creo que es 15, ¿sí? Ahora sí, ángulo de relleno. El ángulo de relleno serían 360 grados. Elementos. No sé aquí por qué me cambia. Elementos, ¿cuántos elementos serían? En este caso tiene 6, ¿no? 360 dividido 15 serían 24 elementos.
24 elementos con un ángulo de relleno de 360. Eso sí, listo. Ahí están, ¿no? Bueno, vamos a verificar si están bien hechos. Deberían estar separados. Cada 15 grados está perfecto, ¿no? Listo. Entonces, noten que cada uno de estos punticos está cada 15 grados, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es trasladar este puntico aquí. Voy a activar algo. Perpendicular, ok. ¿Cierto? Aquí lo trasladé hasta esta línea. Y aquí en esta línea, haciendo centro aquí, esta línea la trasladaría hasta aquí, ¿cierto? Hasta este punto. O sea que con este círculo cortaría la primera línea. Bueno, aquí tengo un problema porque no me permite tomar toda esta. Bueno, creo que ya. Ahí sí, listo. Entonces, con esta primera división, con este primer ángulo, yo debería cortar la primera línea, ¿no? O sea, esta. Listo. Ya lo corté. Este círculo ya no me sirve. Listo. Vamos a trasladar esta línea, este puntico. Y con este círculo cortaríamos esta línea 2, ¿no? Que correspondería a 60 grados o 60 grados aquí en el diagrama también, ¿no? Ah, perdón, 60 no, 45 grados en el diagrama. Listo, este círculo tampoco ya no nos sirve. Vamos a trasladar este punto hasta acá. Con eso cortaríamos la línea correspondiente a 60 grados, ¿cierto? Aquí tendríamos 0, 15, 45, 60. Listo, borramos. Aquí vendría el punto correspondiente a 60 más 15 serían 75. Ah, perdón, este sería el de 15, 30, 45, 60, no, qué pena, me equivoqué. Este sería el de 60, ¿no?
Este sería el de 75. Corto, ya no me sirve ahí. Y finalmente llegamos al de 90, ¿no? $90, que sería este, y con este cortaría esta línea. Miren que aquí sigue un reposo hasta 180, o sea que con este mismo círculo voy a cortar todas estas líneas hasta 180 grados. Listo, ahí las corté. Y ahora voy en descenso, ¿no? Ahora voy a tomar estos puntos de acá. Creo que estas líneas de aquí ya no serían necesarias. De pronto me confundiría con eso, entonces mejor las quito. Listo, entonces vamos a ir trasladando estos puntos. Este círculo ya no lo necesito, ¿no? Listo. Ahí tendría ese punto, con ese punto cortaría esta, que sería la línea de 195 grados, ¿no? Listo, que sería la de esta, 195 grados. Aquí tendría 210, ¿cierto? Cortaría esta. Bueno, ¿sí están conectados? ¿Hechos? ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, ¿no? Sí, estamos conectados, profe. Ok, Listo, profe. listo. Bueno, vamos a trasladar esta otra línea. Esta sería de 210 más 15. ¿Cuánto sería este ángulo? 225. 225, sí señor. Entonces, aquí vamos a cortar la línea de 225, ¿no? Que sería esta. Listo. Ujú. La esta. Cortaríamos esta, ¿cierto?
Con esta cortaríamos esta. Y finalmente pues ya llegaríamos aquí hasta este punto, ¿no? Al reposo. 0. 0, 0, 0, 0, 0 ahí. O sea que con este círculo base cortaríamos perdón, esta ya aquí, ya simplemente no es necesario cortarlas, simplemente borrarlas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos los puntos. Estos puntos que están aquí definirían los centros donde va ubicado el rodillo, ¿cierto? Entonces vamos aquí a hacer unos rodillitos. Por ejemplo, los voy a hacer esos rodillitos de 5 milímetros, mucho, ¿no? Con un diámetro de 3 milímetros. Los hice con un diámetro de 3. Ahí irían los rodillitos, entonces este iría aquí, pegado aquí. Pegado ahí. Bueno, lo que hemos hecho aquí es como si hubiéramos tomado el seguidor y lo hubiéramos rotado alrededor de la legua. Y aquí estamos describiendo la posición que tomaría el seguidor en cada una de esas posiciones, ¿no? Finalmente aquí falta definir el perfil de la leva. El perfil de la leva es una curva suave que es tangente a todos estos rodillos. En AutoCAD, por ejemplo, esta curva se la puede hacer con una herramienta que se llama Spline. No la encuentro. No la encuentro. No encuentro el comando, cómo se lo hace. Matriz de camino. Sí, señores. No. No. Bueno, yo me sé el comando en inglés, no hay problema. Listo. No sé cómo se llamará en español. Bueno. Entonces, voy a activar aquí. Intersección. Listo. Repito el comando. Spline. Este sería mi primer punto. Punto siguiente. Perdón. Aquí tengo que activar es la opción, más que intersección, tengo que activar la opción tangente, ¿no? Porque el perfil de la leva tiene que ser tangente a todos estos rodillos. ¿Listo? Bueno. Entonces otra vez vamos con tangente, 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 tangente. Tangente, tangente. Bueno, voy a desactivar esa intersección. Tangente, tangente,
tangente, tangente, tangente, tangente, tangente, tangente. Listo, ahí terminamos. Listo. Ahí está el perfil de la leva, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Profe, o sea, toca definir bien las líneas de las posiciones del seguidor y de ahí ya se haría lo que sería el perfil de la leva, ¿cierto? Sí, o sea que, bueno, hagamos una recapitulación del procedimiento. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue definir una línea vertical aquí y una línea horizontal, ¿cierto? Aquí pusimos el origen, donde inicia el seguidor, su movimiento, ¿cierto? Trasladamos esas posiciones correspondientes a cada ángulo, aquí sobre esta línea vertical, y haciendo centro aquí, con un arco, trasladamos a cada línea correspondiente a cada ángulo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta línea está a un ángulo A1 con respecto a la vertical, esta está a un ángulo A2 con respecto a la vertical. Entonces, después de que hicimos todo eso, alrededor de todos los 360 grados, luego en cada uno de esos punticos dibujamos el rodillito y finalmente hicimos una curva suave tangente a todos esos rodillos que define el perfil de la leva, ¿no? Eso es básicamente. Profe, una pregunta. Ajá. De acuerdo al diámetro de los rodillos es la exactitud de la leva. Bueno, yo aquí tengo que decirles que pues hice un poco, utilicé un método gráfico, pero digamos, si uno lo quisiera hacer bien, bien, bien exacto, estos puntos realmente más bien debería verse uno tabularlos aquí en AutoCAD, ¿no? Para no tomarlos, pues digamos, yo traté de sacarlos aquí centrados, pero por una parte, ¿cierto? Entonces, la exactitud va a depender también de qué tan preciso seas en el dibujo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el perfil de la leva no depende tanto del diámetro de los rodillos. Lo que pasa es que uno define los diámetros de los rodillos, por ejemplo, de este rodillo, de una forma razonable para que no tenga ningún problema aquí en el movimiento, ¿cierto? Digamos, si la leva es, si la leva, por ejemplo, tiene una amplitud de 10 milímetros, pues si le ponemos un rodillo de 20, pues quedaría aquí, se traslaparían esos rodillos y sería, no funcionaría bien, ¿no? Por una parte. Por otra parte, ustedes notan que yo este radio de este círculo base, pues lo di arbitrariamente, ¿cierto? Yo les dije, pues, una buena, digamos, una buena regla de pulgar es que al menos ese radio sea la amplitud del diagrama. Lo podrían haber hecho más grande, lo hubiéramos podido hacer más grande. En ese caso la leva sería un poquito más grande, pero no habría ningún problema. El problema es cuando este radio de este círculo es muy pequeño, porque si lo hubiera hecho muy pequeño, entonces se genera lo que se llama eh, un perfil que se intersecta, es decir, voy a mostrarles aquí lo que les quiero decir con una gráfica. Porque yo aquí tengo una leva diseñada analíticamente, entonces es más fácil hacer los cambios y mirar cómo cambia, ¿no? A ver.
levas, método analítico. Creo que es este. Miren, por ejemplo, en este caso, pues desafortunadamente esta parte sí la van a tener que hacer ustedes viendo el video, ¿cierto? Hay una forma de diseñar levas analíticamente. Entonces aquí está el diagrama de desplazamiento, aquí están otras funciones que se definen, y aquí está el perfil de la leva, ¿no? En este caso el radio base es de 30, ¿cierto? Bueno, veamos qué pasa si hacemos un radio base muy pequeño. Por ejemplo, pongámosle 5. Veamos qué pasa con el perfil de la leva. Miren lo que pasa aquí. O sea, la leva se degenera. Se degenera. Entonces, pero eso es más fácil verlo analíticamente, ¿no? Pues uno cuando lo hace gráficamente, le tocaría estantearlo, si lo hace gráficamente. Analíticamente si no lo puede hacer porque uno aquí va cambiando, por ejemplo. Y aquí uno va mirando, pues de todas formas, miren que aquí la leva tiene unos puntos como angulosos, que no son muy apropiados, pero pues ahí funcionaría, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, cuando el radio se lo hace más grande, entonces la leva va tomando una curvatura más suave y entonces esas transiciones no son tan bruscas. ¿Listo? Listo, profe, ya entiendo, gracias. Listo. Ese sería entonces el método gráfico para diseñar levas. Como les decía, pues desafortunadamente la próxima, o sea, hemos perdido como 3 sesiones y eso nos ha perjudicado porque nos faltaría una sesión del diseño de levas con método analítico y nos falta otra sesión para ver mecanismos de engranajes, ¿no? Entonces, ahora que están pues ya casi la mayoría conectados, ¿será que es posible que recuperemos alguna sesión por lo menos? Porque la próxima semana hay un congreso de ingeniería y en el cual varios de sus compañeros van a presentar sus trabajos. Entonces, es obligatorio la asistencia el próximo jueves y viernes, pero más que todo el jueves. Entonces, vamos a perder esa sesión. ¿Habría la posibilidad de que recuperemos esa sesión en otro espacio? Teniendo en cuenta pues que la próxima semana ya se acaban las clases también.